Hola Juan Pablo, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bien, una semana cortada, 2 semanas cortadas, somos los reyes del feriado nosotros. Bien, pues ahí con harta cosa pasando. Y entonces, bueno, como habíamos hablado, yo creo que hay dos temas internacionales que son brutalmente importantes. Uno, Gaza, son dos tragedias en realidad, Gaza y Argentina, ¿ya? Y podemos finalizar con el tema de cómo ya se va definiendo las aristas y los equipos del plebiscito. Así que déjame partir por Gaza. La verdad que leyendo una revista tan de derecha como el Economist y tan pro Israel como el Economist, uno no puede sino lamentarse de lo que está ocurriendo ahí. Uno, obviamente, Hamas son terroristas, pero no pueden ser juzgados con la misma vara que Israel, que es un Estado hecho y derecho y que adhiere a los cánones occidentales. A mí me tocó por el curso militar ver las reglas legales de la guerra y que están ratificadas por Ginebra, por las Naciones Unidas. Israel las ha violado todas, ¿no? Nadie tampoco sabía que Gaza era una especie de prisión, digamos, porque están cercados, no pueden salir, no pueden entrar. Eh, Así que, dale, yo me encantaría oír tu opinión como abogado y que además tienes ancestros de la zona. Tengo bisabuelo sirio, así que por ahí cerca. Oye, César, mira, a ver, lo primero, del punto de personal y manifestar obviamente uno del horror de todo esto y la sensación que a todos los que nos gusta la historia, que uno de alguna manera ha intuido que si hay una zona del mundo que no ha tenido paz en los últimos 3.000 años, y probablemente la verdad que son 5.000 años, es esa zona. Porque, o sea, uno mira desde que surge el lenguaje y aparecen las guerras entre los egipcios y los, qué sé yo, y los eh, persas o en ese momento los asirios, pero de miles de años esa zona, que es una zona en que intersectan culturas y comercio, y parece que esa mezcla mortal, intersectan culturas y comercio, se ha producido guerras permanentemente. Así que, pucha, el primero el corazón apretado de uno por todos los civiles metidos entre medio y que como sucede, está transformándose en una especie de tendencia después de, en los últimos 200 años, que en las guerras terminen pagando los platos rotos los civiles. Pero además, dicho lo anterior, tengo una duda, César, que se me ha acrecentado con los años, y es que yo tengo, mirando por lo menos lo que nos ha tocado vivir a nosotros, estoy pensando en la guerra de Vietnam, en Irak, en la guerra de Afganistán, el ataque a las Torres Gemelas eh, y los conflictos numerosos que han surgido en los últimos 30 años ahí entre Israel y los países árabes que lo rodean, y el tema del drama del pueblo palestino, la sensación de que nunca se han aplicado las leyes de la guerra. César. Yo tengo la impresión que si uno mira los bombardeos que Henry Kissinger y Nixon decretaron sobre Corea del Norte, o sea, sobre Vietnam del Norte, las cifras que yo vi que tiró las Naciones Unidas un tiempo atrás son como 800.000 civiles muertos en esos bombardeos. Y fue Estados Unidos, que era el país de la libertad, el que hizo eso, y lo hicieron sabiendo que iba a haber una matanza de civiles tremendo. Cuando uno ve la invasión de Irak, César, cuando uno ve la invasión de Irak y descubre que todo era mentira, que no habían armas de destrucción masiva y que murieron 200.000 civiles en la guerra de Irak, y el drama de Afganistán, yo tengo la impresión de que ya uno tiene ciertas dudas sobre la vigencia del derecho adentro de los estados, pero que en esta cuestión del derecho, yo tengo, o sea, no sé, pues nosotros mismos hemos comentado varias veces el tema de los bombardeos. ¿Te acuerdas? El tema de los bombardeos de Hamburgo, el tema del bombardeo de Dresden, el bombardeo de Tokio a comienzos de Y que 1945. no fueron efectivos en términos de rendir Nada, nada, y que a era la para bajar contraparte. la moral de la gente. Y los norteamericanos, yo no, yo entiendo y soy gran partidario del rol de los aliados, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra, pero el bombardeo de Tokio mataron, ya no me acuerdo, en 2 días, 200.000 civiles porque tiraron bombas incendiarias sobre Tokio
sobre varios residenciales de Tokio y se quemaron las casas que eran de madera. Entonces, ¿para qué decir la propia bomba atómica, las dos bombas atómicas? Yo tengo la impresión, César, de que aquí, y sobre todo cuando está mezclado con estos conflictos que no son meros fronterizos, sino que hay componentes religiosos, esta es una guerra como primitiva desde ese punto de vista, César. Porque tú miras el combate de Ucrania y Rusia, tiene un rasgo muy distintivo. En lo geopolítico tiene muchas otras variables, pero no está el componente religioso. No, Y no, aquí tú no. escuchas por un lado el Allahu Akbar, ¿no es cierto? Por el lado de Hamas y de los combatientes palestinos, y por otro lado tienes a quienes defienden, no todos, porque también hay un Estado secular, pero que también tiene el componente religioso judío. Entonces, creo que saca lo peor de los seres humanos, lo peor de Un los seres amigo mío oye, me mandó unos trozos de la Torá en que hablan de aquellos que ataquen a Israel. Y es bestial. O sea, Jehová les dice todo, o sea, al exterminio. Es bien impresionante cómo humanos. dos religiones que adhieren al ojo por ojo, diente por diente, están enfrentadas en forma brutal y, y, y que no tiene para cuándo resolverse. O sea, y pueden invadir la franja de Gaza y se van y cuando se retiren, probablemente va a pasar lo mismo cuando Estados Unidos se retiró de Vietnam y cayó Vietnam. Se retiró de Afganistán, cayó Afganistán. Y así cada parte que lo van haciendo porque nadie se pregunta qué viene después, qué vamos a hacer después. Claro, y además yo estoy de acuerdo contigo que uno, el Estado de Israel, esto no tiene que ver con las comunidades judías que fueron atacadas, ¿no es cierto? Por Hamas, ahí toda la solidaridad con esa gente, con esos civiles que fueron atacados de esa forma brutal, pero cuando tú le mides al Estado de Israel, tú tienes que medirlo con la doble vara, que no solo es un Estado, sino que César es un Estado democrático. De toda la pelea en la zona es el único democrático y que elige sus autoridades con elecciones y un régimen parlamentario y que se supone que respeta los derechos humanos. Entonces, efectivamente, yo creo que tiene esa particularidad esto, de que además es ver a este Estado democrático hacia adentro y que por eso hace acordarme de Estados Unidos y la guerra de Vietnam o Estados Unidos y la guerra de Irak, que es decir, cómo pueden violar el derecho internacional de la guerra en forma tan flagrante Es estados de... clarísimo, ¿ah? Yo me tocó estudiarlo harto y memorizarlo harto, me saqué buena nota, ¿no? Pero es impresionante, pero fíjate que hay una cosa, o sea, que yo no estoy de acuerdo en la posición del gobierno. O sea, yo creo que nosotros somos una hormiga como para ponernos a medrar en este tema. O sea, el que Chile tome partido por esto, yo teniendo el corazón en el tema de Gaza, créeme. O sea, y no con Israel, pero igual yo creo que no es prudente tirarse en contra de nuestro principal proveedor de armas, no es prudente. Además que no importa, no importamos nada. Yo creo que los chilenos creemos que nuestra opinión importa mucho y de verdad no importa nada. Nos lo dijo Kissinger en su época, ¿te acuerdas? Esa espada tremenda que cuelga sobre la Antártica. Y tanto los chilenos como los argentinos también creemos que somos súper importantes, que el mundo nos escuche, etcétera, etcétera. Y no es así. Yo creo que eh, tenemos que ser súper prudentes y lo único que nos importa es, oye, Piolita, nosotros comerciamos y no tenemos voz ni voto en esta cuestión porque esta es pelea de perros grandes. Pero no solo eso, César, además de eso, tenemos una colonia judía muy importante, tenemos una colonia palestina enorme. La más grande fuera de Pero, Palestina. claro, la tenemos, y por lo tanto nosotros también tenemos que cuidar la paz interior. Entonces, lo que uno esperaría del Estado chileno es un refuerzo a la protección proteger a la población civil y no meternos mucho en la pata de los caballos y mandar ayuda humanitaria para los dos lados. Mandar ayuda Claro, humanitaria a los colonos judíos que fueron afectados y mandar ayuda humanitaria a Gaza, pero tratar de alejarnos del tema, entre otras cosas, no solo porque no tenemos peso, César, es porque hay un conflicto subterráneo aquí que es súper complicado y tú lo vas a cachar que también te gusta estudiar estos conflictos a fondo. Y que hay un tufo a conflicto, a choque de civilizaciones. Mira que como Israel lo apoya a toda Europa y a Estados Unidos. Y por el otro lado tenés a Irán, tienes a Egipto, tienes a Siria.
Y ahí ¿sí? tenía hoy día a los rusos, ¿no? Y hay Sí. una sensación de que además de la trifulca propia del conflicto árabe-israelí, tienes hoy día una mezcla de que se está dando también un combate, un proxy war aquí entre Occidente y los países musulmanes, ¿no? Entonces yo Pero creo fíjate, igual, Juan Pablo, yo creo que la actitud se ha ido ralentizando el apoyo a Israel dentro de Europa y Estados Unidos. es que O se habían sea, yo creo que están todos diciendo a los Netanyahu, compadre, sabe claro, que pare, pues, o sea, esta cuestión claro, tiene un límite. Pero claro, según los analistas internacionales, que si hay alguien del que no se puede esperar que haya una solución, es Netanyahu. lo que pasa es mi impresión, yo no lo conozco demasiado, no lo seguí mucho, pero me da la impresión que no es muy inteligente, que es un tipo más bien populista de ultraderecha y que no es un gallo de demasiadas luces. No está a la altura de Shimon Peres, de los Mm. grandes jerarcas, ¿no es cierto?, que tuvo el Estado de Israel hace 20 años atrás. Y por lo tanto, yo creo que peligroso desde ese punto de vista, cuando además es evidente que en el origen del problema hubo un mal manejo de la seguridad de ellos, pues César. O sea, ¿cómo crees que los pillaron de sorpresa? Esta es una cuestión que la tienen que haber tenido planificada. Con la mejor, claro, con la mejor inteligencia que se supone que los equipos de inteligencia mejores del mundo. Sí, yo creo que es re importante, César. Le repito a la gente que esté interesada en ahondar en el conflicto, que miren, como dijimos el otro día, la serie Fauda, porque ahí aparece una cuestión y aparece una crítica en la temporada 4, aparece una crítica a decir la debilidad que tiene Israel, que es tan predecible. Porque te fijas que además hay una sensación de que aquí jamás hace esta cuestión para provocar a Israel a que haga lo que está haciendo. Exactamente. A ver, Entonces, además, por eso tiene tantos niveles. A mí me gustaría escuchar a alguno de tus amigos del ejército, de esos oficiales del ejército, con cursos de me estratégico. toca el próximo jueves, voy a tener una charla. Aprovecha a Pero, preguntar. y lo otro, oye, las declaraciones, o sea, lo que dicen los expertos militares es que esto va a ser largo y sangriento porque hay guerrilla urbana. Claro, absolutamente. Entonces, además, se van a meter en un enredo muy largo y muy difícil militarmente hablando, porque no hay buenas comunicaciones, por razones obvias, los gallos están metidos en subterráneos, no hay visibilidad, es imposible distinguir en este caso a ciudadanos civiles de los guerrilleros. Pero si eso es lo que llevó, acuérdate, cuando comete el error Estados Unidos entra a Irak y comete ese error Bush tan brutal de disolver el ejército. ¿Te acuerdas que disolvió el ejército de Saddam Hussein? Y tú dices, Claro, lo cuando esa único que era no la tenía que clave, haber pues. hecho, disuelve el ejército y te aparecen 20 grupos guerrilleros por al lado. ¿Va? O sea, ¿cómo hace esa? Y se producen estas masacres. O sea, o no haces la guerra, o si entras en la guerra, vaya a dejar la escoba, porque además estos personajes, siendo justos, aquí tenemos un grupo de personajes y yo creo que no hay que perder de vista en la dinámica eso, ¿no? Tomando en consideración todo, pero la brutalidad de lo que hicieron al inicio estos jóvenes de Salvaje. Hamas. O sea, es como saber, o sea, vamos a hacer esto de tal forma de que no le vamos a dejar opción a Israel que dejar la escoba que está dejando. Y esto puede terminar descompensando a Israel. De hecho, es como si uno, Sí, ¿te has acordado cuántas veces en estas situaciones de las discusiones de la filosofía y de la historia, si aquí hay leyes ocultas que llevan al ser humano, lo ciegan, y a los estados a estos conflictos, o si hay capacidad en las personas o de dirigentes o de personas lúcidas de frenar estas dinámicas. Pero la impresión que a mí me quedó es que jamás organizó una trampa sin salida. Apretó la tecla adecuada, dejó esta masacre feroz de gente y sabiendo que perdió toda la libertad del Estado de Israel y que la única forma iba a ser empezar a producir estos actos sangrientos en contra de sí. y esto, Juan Pablo, va a tener repercusión política dentro de Israel, porque va a haber de repente una mayoría que va a empezar a decir, oye, ya, ¿hasta cuándo? Como pasó en Estados Unidos con Vietnam, en Lo que mismo. básicamente Lyndon Johnson perdió el apoyo y después Nixon también, porque no hubo salida, ni siquiera una salida honorable, ni siquiera limpiarse la cara. Tú sabes que en algún nivel lo vamos a ver, en algún nivel esto se parece a lo que está pasando en Argentina. Son variantes de un rasgo humano, político, geopolítico de la humanidad que no hemos logrado superar.
vamos a eso, vamos a eso. Yo me imagino que va a salir Massa, porque yo creo que más vale diablo desconocido que loco desconocido. Eh, pero igual, qué vergüenza, qué fatalidad para el país con un 140% de inflación, con el sistema desbocado y que no logren encontrar el centro, que no logren encontrar la cordura y que probablemente nunca ya la van a encontrar. O sea, un poquitito lo que aparece es, oye, estos gallos son así, como dijo un analista muy bueno, porque seguí la elección yo en el canal argentino. Entonces decía, lo que pasa es que lo que no entienden los chilenos y el resto de los sudamericanos es que en Argentina sucedió el peronismo. Y el peronismo se ha quedado ahí desde el año 47 y el peronismo tiene serias raíces en el fascismo. Es Sí, un populismo nacionalista, no comunista, no necesariamente de izquierda, pero que es corrupto a morirse. tal cual. Y que además le ha hecho un daño a la izquierda. Yo siempre he sido antiperonista por el tema de la corrupción, por lo menos en mi generación, desde que yo, como he visto actuar, me acuerdo en Menem, esos paseos en Ferrari y esta cosa como de frivolizar la política y de que los amigos ganen plata y roben donde puedan. Yo que han causado un daño a la izquierda más o menos grande y todavía tenemos gente acá en Chile de izquierda que los apoya, cuando yo creo que es una tremenda oportunidad para mostrar que la izquierda puede ser no corrupta, que la izquierda puede ser republicana. ¿Va? Pero en fin, yo tengo la impresión, ¿por qué te digo que se parece un poco al conflicto, César, del Medio Oriente entre Israel y los palestinos? Porque ellos hablan mucho, si tú te fijaste en la cobertura de la elección, hablaba mucho de la grieta. Y la Mm. grieta es algo que dicen ellos que surgió y que esto que están divididos en dos bandos, en los pro-justicialistas partidarios de la Cristina Fernández y los que están en contra. Y hablan de la grieta, la grieta. De hecho, en su primer discurso, Milei dice se acabó la grieta, perdón, no Milei, sino Massa, dice se acabó la grieta y dice que va a formar este gobierno de unidad nacional. Mi impresión, y vas a ver tú por el libro que voy a recomendar, es que yo por lo menos mirando esta cuestión creo haber cometido dos errores en esta mirada. Uno, volver a creer, César, después de todo lo que uno ha vivido y estudiado, que los seres humanos somos seres racionales. El logos griego que imperaría, ¿va? Y que los seres humanos actuamos. Y esto es como, ¿te acuerdas tú las teorías económicas que creían que todo esto, casi yo podía predecir la demanda, Todo es se racional. comportaba con fórmulas matemáticas y las armas y no funcionan, ¿no? Y la gente hace todo lo contrario, vende cuando las cosas están caras, perdón, vende las cosas cuando están baratas y las compra cuando están caras. Así somos los seres humanos y eso también pasa en la política. Y eso es lo que a uno, tal vez por la formación que tiene, le cuesta entender. Yo creo que no es tan difícil entender lo que pasa en Argentina si uno le saca la cuestión racional, porque no es solo el tema que para uno es loco de cómo Cresta puede ganar en Lomas de Zamora, ganar el candidato que es el candidato a la corrupción y sacar el 53% de los votos, creo que sacó en Lomas de Zamora el justicialista respectivo, y que gane Axel Kicillof, que está aliado con la Cámara, Kicillof es un, pero, y que Kicillof arrasó, es un salvaje, güey. pero sacó una cantidad de votos tremenda después de todo lo que se ha sabido cómo se han llevado el país para la casa. Entonces, mi impresión es que el primer error es que uno, y yo lo confieso, pensaba hasta hace unos días atrás que todo era culpa de los peronistas. Ah, y me acabo de dar cuenta, escuchando a algunos de los personajes con un libro que les voy a mostrar después, que a lo mejor la cosa viene de antes. Y viene de antes de la inmigración italiana. Y que aquí hay un proyecto, una visión o un imaginario argentino que viene con la grieta y con esta forma de enfrentar todo de antes. Y solo voy a anunciar los titulares, pero se nos olvidó que en 1860 y tanto avanzaba el siglo XIX, cuando nosotros ya estamos, gracias a Portales, más o menos ordenados, esto que ellos seguían matándose en una guerra civil Sí. feroz en que estaba por un Los lado. unionistas y los Claro, federales, pero Rosas avanzado el contra siglo los XIX demás. y tenías por un lado a Mitre y tenías por otro lado a Sarmiento, los dos hipercultos. Eso.
hipercultos, los dos historiadores, y de hecho yo siempre recomiendo a mis amigos que lean a Mitre y lean la biografía de San Martín de Mitre, la extraordinaria, y el propio Sarmiento, weón. Sarmiento vino refugiado a Chile y fue un Claro, tremendo pero aporte. y Rosa, pero gallos extraordinarios, igual que los argentinos hoy día, gallos de un nivel intelectual, César, entre nosotros, así que no salga de acá, pero que le pegaban tres patadas intelectuales a los dirigentes chilenos. Por Po. supuesto. Estos eran intelectuales de verdad, y todos hablaban bien, todos escribían bien, y eran historiadores, y, todo. Y miren las posiciones, miren cómo se agarraron Sarmiento con Mitre. Weón. Entonces, ojo, que aquí puede venir y es la tesis que yo te planteo. Sería de Esta antes. cuestión viene de antes, weón. Y el libro que les voy a plantear sostiene justamente esa tesis. Sostiene, es Sería, un libro que más les voy a recomendar leer porque uno lo lee hoy día y es como un chiste. Está escrito hace 30 años atrás y es como que estuviera escrito hoy día por todo lo que está pasando en Argentina. Y en la tesis del autor es decir, oye, si no sé, estamos equivocados, si es al revés, es el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Aquí los justicialistas existen porque había una grieta previa y había un imaginario argentino grandilocuente, pero dividido e incendiando el país desde antes, ¿no? Y que se fíjate que cimentaba sobre esta riqueza enorme. hay que mirar para atrás. Fíjate que un hijo mío se va a trabajar a México ahora y me dijo, ¿por qué no me das lectura? Y qué sé yo, yo le entregué la historia de la Revolución Mexicana, la historia de Pancho Villa, ¿verdad? Pero le dije, fíjate tú que México viene siendo un estado fallido desde que nació. Tú sabes que en México la élite apoyó al rey, no como en Chile, que se rebeló y fue independentista. Entonces, tienen un problema que viene de ahí y también en México se mataron hasta hace no poco y siguen matándose, ¿Sí? Tal y cual. siguen matándose. Es Claro, una cosa, por eso, ojo, porque además uno también tiene que entender la violencia en el siglo XIX en Argentina. oye, mataron a todos los mapuches o a los autóctonos, a todos, ¿Sí? el general Roca. O sea, no fue como, o sea, aquí, por supuesto que les quitaron la tierra, una pila de cuestiones, pero Allá no hubo los mataron matanzas a peores, así todos. es, tal cual. Entonces, Por ojo, porque eso que ellos además no César, tienen un problema mapuche, tú porque sabes que no al hay. final hay una cosa que a mí me sorprende, César, y esto lo yo, tal vez no sé qué opináis tú, pero lo más decidor de la profundidad de la crisis en Argentina. Ah, que como decía el otro día la Nata, en una de esas no es que estemos en crisis, sino que esto es Argentina, dijo la Nata. Porque Es, piensa que el problema, más que Massa, Massa es un gallo extraordinariamente hábil, como lo era Menem, como lo era Kirchner, un gallo inteligente, hábil, si lo hace no tiene mucho valor moral político. Pero mira a Milei, Milei, yo le estuve viendo las entrevistas en los días previos a la elección, y Milei, en vez de sumar para su lado, trató a la Patricia, ¿cómo se llama? Bullrich, Bullrich, Bullrich. la trató de asesina de niños, porque ella efectivamente era justicialista cuando muy joven y fue montonera, pero no era terrorista la Patricia, y por algo trabaja con Macri. Y él le trató de que andaba poniendo bombas en los jardines infantiles, po. Las cosas que le dijo a los radicales todos partes de Juntos por el Cambio, quienes le iba a tener que pedir el voto si pasaba, y los trató de ladrones, los trató de incompetentes. Y entonces tienes no solo a Massa y el fenómeno del justicialismo, sino que tienes, hay algo más argentino que Milei, pseudo articulado, pero que al final la figura es media loca, po. Es completamente loca, o sea, no tiene ni pies ni cabeza el cuento. Y lo otro es que, a diferencia de aquí, el empresariado allá ya se acostumbró al peronismo, ya se acostumbró a la mafia, ya se acostumbró a que los funcionarios se quedan con una buena parte de la plata, ya están ahí, ellos funcionan así y ya se sienten cómodos así, y no, entonces es muy difícil de decir por dónde puede venir el cambio, ¿ya? Salvo que tampoco pueden apelar a un golpe militar, tampoco pueden, o sea, bueno, están fregados nomás, po. Yo tengo la impresión, Va- por eso te digo, la Vamos, pregunta de la Nata el otro día que estaba muy deprimido, la Nata anunció que no va a votar, que no va a votar por Milei, que va a votar en blanco. Dijo que no votaba por ninguno de los dos. Y hay toda un la montón razón. de gente que dice, ¿sabéis que yo no voy a votar? O sea, Toda- hay terriblemente corruptos los justicialistas, no voy a votar por ellos, pero por el loco de Milei tampoco va.
que es misógino además, y le habla al perro No, que... no, si las tienen todas, las tienen todas. Entonces, Oye, yo creo... vamos al último tema. Yo he estado acá ahora sorprendido de cómo se divide el Partido Republicano, ¿ya? Increíble. Es una cosa bien notable. Yo creo que no es una división cuantitativamente importante. Yo creo que es de gente que está tratando de hacer un punto político para sí mismo. Es un tema bien egoísta, digamos. Rojo Edwards, acompañado por Hermógenes Pérez de Arce, por Marinovich, etcétera, etcétera. Pero igual es dañino para quienes están por el apruebo. Y lo otro es este zapato chino que a ti te va a encantar cuando estés en la caseta, ¿ya? Y estés, porque hay un tema que es súper divertido que es matemático. ¿Por qué los dictadores aman los plebiscitos? Porque el plebiscito tiene una cara y una contracara. Entonces tú apoyas la cara, pero hay otros que lo hacen y que están al revés y tú sumas votos de los a favor y los de en contra en una forma muy rara. Entonces, a mí me da, uno dice, ¿qué va a pensar Loncón, Baza, Atria, cuando estén en la caseta y estén reafirmando la odiada Constitución, dándole la santificación de que ahora fue en democracia y sabiendo que en el mediano plazo al menos no la van a poder cambiar, ¿ya? Y por otro lado, me sorprende gente que conozco y que también supuestamente es racional y que dicen que van a votar en contra porque dicen que la izquierda le metió mucha mano al tema, al texto que está aprobado. Entonces tú dices, Está muy oye, desordenado. pero a ver, ¿qué estamos viendo? Entonces, eh, me tocó en un grupo, yo estaba sorprendido, yo era como la ultra izquierda del lote, y les decía, pero a ver, pero ¿en qué están pensando? O sea, yo creo que aquí puede salir cualquier cosa, y yo creo que va a haber mucha gente que igual que la nata va a querer votar nulo o blanco porque nadie lee las constituciones. O sea, vamos a ver gestos, cuestiones, solo quedan impresiones, y de las impresiones que hay es una, el que rechaza, apoya la que hay. Y la otra es esta constitución o este proyecto es de la derecha y dejó afuera a los demás, que fue un poco lo que pasó con la anterior, que son las sensaciones, que son al final lo que mandan. Pero igual, Juan Pablo, lo que a mí me da pena es que la tuvimos. La tuvimos y estaba ahí la comisión de expertos, no había que hacerle nada. ¿Ya? Y me recuerda a un niño que mandó mi abuelo a estudiar a Santa Cruz y no se volvió y le ha ido mal y le dice, bueno, ¿y qué libro estudiaste? El casetismo, Lindolfo, uno de tapas coloradas y otro que no me acuerdo. ¿Y cómo te fue? Me fue mal, le dice, pero me preguntaron bien fácil. Yo creo que aquí es la misma cuestión, ¿ya? Y es una lástima. Así Mira, que te dejo la palabra. a mí me ha pasado, César, dos cosas. Uno, al final nada impredecible. Para que funcionen estos procesos, piensa desde la Constitución de la Revolución Francesa, los que redactaron la Constitución norteamericana, la Declaración de Independencia, tú requieres tener cierto liderazgo. Tienes que tener ciertos gallos que en los sectores que van a participar, que tengan las ideas claras y que tengan cierto desprendimiento, tengan valores republicanos. Si aquí metís pura gente de izquierda, que ya funcionó mal, que lo único que va a querer hacer es tirar agua para su molino y no fijar las reglas de juego para todo el mundo. Si metís gente de derecha que va a hacer lo mismo, pero al revés, y no tenía nadie que entienda mucho lo que está pasando, César. Yo estaba preocupado de leer las columnas, leer a todo el mundo, y salvo algunos poquititos, yo te diría, anda todo el mundo súper perdido. O sea, ahí lo que está en la sensación de que esto se transformó en un gallito, César. Y que amigos míos del Partido Republicano o cercanos al Partido Republicano, como que andan cagados a la risa diciendo, en una cuestión bien frívola,
igual de frívola que lo que hicimos en la izquierda, diciendo, "Ja, ja, hicimos una trampa sin salida, que ganamos, ganamos. Si se aprueba la Constitución, fantástico, y si no se aprueba, se valoró la de Pinochet, ganamos". Y no se dan cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana, pero que habla pésimo. A mí me da vergüenza, igual que a ti. Todo lo que está pasando, así como me dio vergüenza cuando salió el rechazo y quedamos muy mal la gente de izquierda por la soberbia y por nuestra incapacidad de poder construir un escenario en que fuera, que dejara a todo el país contento. Creo que ahora se confirma que estamos pasando por un pedido, César, en que el país no está mal, el país no está mal, pero estamos en un momento de transición cultural política en que no hay dirigentes políticos y por lo tanto Es no hay partidos políticos una y clase la clase política política está deleznable. pésima. Ahora, ¿por qué me reía cuando tú decías? Porque efectivamente tengo la impresión que es impredecible el resultado por el desorden que hay. Entonces tenía a los amarillos que están, imagínate el desorden, a los amarillos que están a favor de la Constitución, a algunos demócratas que están a favor y otros que están en contra, la DC parece que va a estar en contra, pero los republicanos se partieron, y entonces va a ser una ensalada en que tiene gente, como dices tú, que va a votar en contra de la Constitución porque estima que es muy izquierdista, tiene a toda la gente izquierda, incluido a mí, que voy a votar en contra, entre otros, por el tema de género. Yo creo que efectivamente, más allá de otras cosas, pero creo que esto tiene la posibilidad, yo soy gran partidario de los derechos reproductivos de las mujeres y creo que quedó abierta la puerta para que aquí le cierren el tema del aborto por las tres causales. Y entonces tenga un retroceso cultural ahí mayor. Pero en fin, lo que sí creo que va a ser un quilombo. Mira, da lo mismo quien gane, César. Mira el enredo que va a ser los que van a salir a cantar victoria. O No, sea, no, si lo encuentro, yo pensaba en cómo en las franjas del apruebo van a sacar a la pizarra a todos los próceres. claro, Pero, claro. oye, pero hay una cosa, Juan Pablo, que eso sí, es que yo no tengo amigos, muchos amigos republicanos, pero me topé con un lote, y la verdad es que la idea de estos gallos, o de gente como el sacristán Silva, ¿ya? Son mucho más extremas, o sea, de verdad esa gente se dio mucho. Las ideas originales de ellos son mucho más drásticas, o sea, son una especie de Milei religioso. Claro, y que mira, a mí como soy criado en la Universidad Católica, yo siempre le decía a Jaime Guzmán que su visión y la mirada de la derecha muy conservadora católica chilena es preilustración. No es una mirada en que confíen en la democracia y en la república, creen que el derecho se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la verdad revelada, boba. Y tú le dices, bueno, ¿y qué pasa con los que no somos católicos, boba? Entonces, y creen todavía, si tú los aprietas, que el poder, la legitimidad del Pero poder oye, tiene de Dios, boba. Entonces, un amigo mutuo, colega tuyo, me mandó el discurso fundacional de Falange Española, ¿ya? Y papá, que había sido pro falangista y todo, y entonces el discurso parte diciendo, en 1700 no sé cuánto nació un personaje malévolo que destruyó al mundo, Rousseau, que le entrega a los votos y a la democracia la dirección de las naciones, en vez de dejarla a los que realmente deben llevarlos sin obstrucción alguna a la grandeza. claro, pero sí, Entonces, mira, mira, con qué todo, increíble eso. y te lo digo, tú sabes todo el cariño que yo le tenía personal a Jaime Guzmán, pero me acuerdo que a mí se me paraban los pelos cuando él decía, porque era muy honesto en clase, pero cuando Jaime Guzmán decía que el momento peak de la humanidad había sido cuando todos los soberanos europeos le reconocían la supremacía al Papa. Bo. Y entonces me levantaba y le decía, pero Jaime, eso es contrario a la ilustración, o sea, eso es volver a la Edad Media. Bo. Pero ahí estaba, entonces yo tengo la impresión que yo siendo ferviente partidario obviamente de la libertad religiosa, de la libertad de culto y todo, pero si uno mete la religión adentro de la política y ya no solo crees que no tiene que haber separación, sino que además tiene que haber unión, quedan las cosas, o nos ponemos de acuerdo o que somos todos demócratas y que por lo tanto la soberanía es la soberanía popular, o si no, te queda el desbande nomás. Oye, pero yo como último mensaje a mi amigo de la prueba, y que yo ahí estoy pensándolo, es, ojo, el Partido Republicano está mucho más a la derecha de lo que ustedes imaginan. De verdad es como que hicieron un esfuerzo, pero el, el, el republicano químicamente puro
está muy alejado de lo que nosotros creemos o de lo que se muestra, porque yo creo que también ellos tienen algún pudor en mostrar y en tratar de ser un poquito más correctos, pero están mucho más a la derecha. Ojo. Mire, yo tengo la impresión, César, y esto lo hemos venido hablando hace tiempo atrás, que esto confirma que aquí uno como que echa de menos un partido nuevo, que no sea un partido de derecha o de izquierda, sino que sea un partido de verdad, con gente de izquierda, de centro y de derecha, que por un tiempo se dedique a instalar bien la democracia en Chile. Porque tú te das cuenta que hay esta cuestión, lo que ha salido, lo que ha mostrado, es que hay convicciones democráticas en un porcentaje relevante de la población, de derecha y algunos de izquierda, en que no tienen grandes convicciones democráticas, en que no asumen y que aquí uno tiene que el mejor mundo es un mundo en que haya gente que piense distinto a uno y terminan teniendo visiones, y por eso que te decía que el tema de Israel y el tema de la grieta en Argentina es algo parecido a lo que se asoma en Chile. Es que el otro, el cigallo de derecha es mi enemigo, si no es mi enemigo. Y cigallo está No. construyendo el país junto conmigo, ¿cachai? Y si lo veo como Oye, enemigo, pero hay una cosa, Juan Pablo, sí que nos va a calmar un poco. Yo creo que lo de los Panamericanos ha sí, sido un exitazo para Chile y que nos hemos sentido chilenos todos. claro. Y creo que viene también la Teletón, que va a tener también ese bálsamo de bajar un poquito Cumplió las ese rol la revoluciones. Teletón, efectivamente. A mí que me cae mal la Teletón, siempre lo he reconocido que cumple ese rol como de un Sí. amortiguador de los conflictos. Oye, su libro, su película, su comida. Mira, voy a partir por la comida a propósito de la política. Una cuestión tan chilena, el Barros Luco. Y Bueno, lo digo por la política, pero sabes que desde chico me han gustado el Barros Luco, hasta el día de hoy no es lo más sano, pero pido Barros Luco por todos lados, me gusta con marraqueta y me gusta con pan de molde, con ayuya, pero mira, y me acuerdo de algunos sándwiches memorables, algunos Barros Luco que he comido en Valparaíso, algunas picadas acá en Santiago, así que Barros Luco como plato de comida. El libro, se los digo al tiro porque es espectacular el libro. Y es un libro que descubrí de rebote mirando las noticias de Argentina y descubrí a este señor la que se llama Nicolás invención. Chungway y que escribe, es un historiador norteamericano bien reputado, que va el año 75 a Argentina y se enamora de la cultura argentina, pero ve lo mismo que estamos viendo nosotros hoy día, y saca este libro que ha sido un éxito de venta. De hecho, en New York Times el año 91 cuando salió, lo declaró como uno de los mejores libros del año. Mira, Eh, pero extraordinario, lo saca primero en inglés y después se traduce al castellano. La invención de la Argentina se llama La historia de una idea. Y la idea de él es esto que yo planteaba antes. Sí que estamos equivocados, esto no fue Perón. Claro que exacerba, pero no es Perón. No son los inmigrantes italianos, exacerban el cuento. Esto viene de antes y analiza los discursos de Mitre, de Sarmiento, en la cosa populista, populachera, folclórica que metieron entre medio, y cómo la corrupción. Ojo, voy a recomendar la próxima semana el último libro que sacó La Nata, que se llama Óxido, y que va con la misma tesis. Este libro de La Nata sostiene, igual que este caballero, que el problema viene desde la colonia y sostiene que hay una identidad en estos espacios abiertos, en esta riqueza exuberante del territorio de lo que era sí, Cuyo, la provincia de Argentina, Entre Ríos, lo que era la Argentina antigua, sin la Patagonia, pero la riqueza tremenda que tenían los espacios abiertos y una oligarquía feroz, una oligarquía tremenda que se repartió los terrenos. Dice, esta cuestión viene de origen y, o sea, uno se lo olvida. Acuérdate de San Martín, cómo manipulaba cuando uno lee las cartas de San Martín, como Higgins, cómo lo trata y cómo lo mira para abajo, cómo sí, sí. los cuyanos, los de Cuyo, sostenían acá en Santiago y le daban consejo a los chilenos, tengan cuidado con los porteños que son de temer, se van a quedar con su país. Y les hablaban de la corrupción de los porteños. Entonces, y muy interesante la tesis, es esta Qué cuestión bueno, que viene de excelente. origen, se lo van a hacer chupete el libro, está disponible en inglés y yo lo compré, me llegó de un día para otro, lo compré ¿cómo se llama? Mercado Libre, usado, porque no encontré nuevo, pero había varios usados, me llegó al día siguiente por Mercado Libre. Y por último, película, una peliculita que he estado viendo, bien interesante,
voy a decirle al tío, que se llama Tierra, lenta, sobre una mujer que está haciendo un duelo feroz y va a hacer lo que hace César periódicamente, que es a pasar las penas en la naturaleza. Bien interesante la película. Tiene un drama que nosotros los voy a contar feroz y ella parte a Montana, si no me falla la memoria, y se aísla completamente esta mujer, sola en una cabaña metida entre medio de las montañas, se transforma en una ermitaña y hace su duelo desde la naturaleza. Bien interesante, muy buenas actuaciones, un poco lenta por momentos, pero muy bonita la película, así que la recomiendo. ¿Y tú? A ver, el libro es un libro que lo tengo por Kindle, que se llama El juicio de Francia, que es el juicio al mariscal Pétain. Tremazo. Que, que es un temazo porque en el fondo él fue el héroe de la Primera Guerra Mundial, el que lo hizo zafar de la invasión alemana, y por otro lado se rinde a Alemania en un acto personal de renuncia y qué sé yo, pero el Estado de Vichy pasó más allá de la colaboración y pasó a perseguir a los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un juicio ahí, por eso se llama juicio a Francia, porque no es que Eh, la mitad de los franceses estaban Vichy, o sea, no es que fueron unos pocos, como en Noruega o qué sé yo. no, Estos libros en comida a la leche asada. Estuve en una reunión de compañeros de curso de sí, agronomía en Longaví a principio de la semana y había leche asada. Y yo que tengo prohibido comer nada con azúcar, pero no me aguanté. Así que mi mamá hacía es una un leche asada postre increíble. exquisito, Mm, ¿ya? Y en película, una serie que se llama Beckham, que es la historia del futbolista, de la victoria y de todos sus orígenes y cómo fue evolucionando. Y a ver, es relativamente frívolo, no es para filosofar sobre el tema, pero bueno para relajarse y va a qué pasarlo bueno. bien. Sí, pues muestra todo lo que hay detrás del fútbol. Buena cosa, Bueno, Juan entretenidos Pablo, los temas, César. y qué bueno que retomamos después Sí, de pues, estas semanas raras. sí, ahora yo voy a viajar menos, por eso, así es que voy a poder estar más estable por acá. Ya, pues, Juan Pablo, Ya, cuídate compañero, un mucho, abrazo a todos y todas. cuídate. Y Eso, estamos viéndonos. igual. Chao. Chao.